La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días o tardes, de acuerdo a dónde se esté conectando cada uno. Mi nombre es Rodrigo Rodríguez Tonquist, presidente del comité directivo de Let's Slack. Queremos saludarlos y agradecerles por su presencia a todos y darles la bienvenida al webinar Los resultados de la COP23 y sus implicancias para la acción climática en Latinoamérica y el Caribe. Este es un día muy especial porque justo estamos en una fecha que se cumple en 2 años de la firma del Acuerdo de París y ya tenemos algunos avances palpables en nuestros países con una agenda de trabajo doméstica muy importante para la implementación y honrar los compromisos que nuestros países han presentado. Y ustedes saben que también para nosotros es muy importante contar con esta clase de iniciativas, porque si bien la plataforma Let's Slack no actúa en el ámbito de las negociaciones internacionales, sí tenemos un objetivo muy importante en el apoyo a los países para la implementación efectiva de los compromisos. En ese sentido, queremos compartir con ustedes las presentaciones y contamos con el honor de tener la participación de la señora Lina Pol, ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el señor Felipe Oces, coordinador de negociación climática, Ministerio de Ambiente de Chile, y el señor Cristóbal Rebeco, fundador y director internacional de ADAP Chile. Vamos a contar con 3 presentaciones de ellos que nos van a dar su punto de vista sobre los resultados de la COP23 y cómo lo están viendo desde cada uno de sus países, con lo cual será una participación extremadamente rica. Luego de eso vamos a contar con un espacio para preguntas y para intercambio que va a estar moderado a cargo de la señora Ana María Majano, de la Secretaría de Let's Slack. Y antes de pasar las presentaciones, le comento que en honor al tiempo no hemos leído las bios de los expositores, pero tanto las bios como la grabación de este webinar se encontrarán disponibles en el sitio web letslack.org. Sin más, damos bienvenida a todos, agradecimiento a los expositores y le damos la palabra al señor Felipe Oces. Muchas gracias. Felipe, adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. Ya, perfecto. Sí, buenos días y buenas tardes a todos y todas. Mi presentación, voy a hacer un resumen general de los principales resultados de la COP23, basados principalmente en la decisión 1 de la COP23, que es el ítem 4 de toda la agenda de la COP, que está concentrada básicamente en la implementación del desarrollo del programa de trabajo del Acuerdo de París. Para eso voy a mencionar algunos antecedentes de dónde veníamos, que fue la COP anterior en Marrakech, para luego pasar a la COP de Fiji y comentar algunos de los, digamos, los principales componentes de la decisión y luego hacer algunas reflexiones de posibles consecuencias y próximos pasos a partir de la decisión. Entonces, yendo a lo que fue Marrakech, hay que recordar que para esa COP el Acuerdo de París ya estaba vigente, con bastante anticipación respecto a lo que se pensaba que iba a ocurrir. De hecho, ya en 2016 teníamos el acuerdo vigente y no en 2020, lo que ciertamente puso más presión en el desarrollo de la agenda de trabajo para que el acuerdo comience a operar. Y también durante la COP ocurrieron las elecciones presidenciales en Estados Unidos con del presidente Trump. También generó un ambiente de tensión durante la COP. Sin embargo, las negociaciones se desarrollaron de manera normal, con un foco
bastante, en mi opinión, limitado a la interpretación del acuerdo. Siendo la primera COP después de París, las partes expresaron sus visiones respecto a los alcances del texto del Acuerdo de París y qué entendían por ese texto. Es decir, fue una negociación bastante técnica, como también lo fue la COP de Bonn Fiji, con las visiones de los países respecto a los contenidos del acuerdo, sin avanzar en propuestas textuales todavía porque era muy pronto. Con eso nos fuimos de Marrakech para llegar a lo que fue la COP23, que se realizó en Bonn, pero bajo la presidencia de Fiji. Esta fue la segunda COP después del Acuerdo de París de 2015. Fue la primera COP también luego ya del anuncio del presidente Trump de retirarse del Acuerdo de París. Y es la primera COP bajo la presidencia de un país insular en desarrollo como es Fiji. Respecto al anuncio de Trump de retirarse del acuerdo, hay que recordar que bajo las mismas reglas del acuerdo hay ciertos plazos para que eso se pueda concretar. Entonces, si bien está el anuncio político, la decisión de retirarse del anuncio, para que eso ocurra tiene que seguir ciertos pasos, ciertos protocolos definidos por el mismo acuerdo, y eso no va a ocurrir antes de 3 a 4 años desde que se anunció esa decisión. Por lo tanto, si es que se llega a concretar, eso va a ocurrir ya para la próxima elección presidencial de Estados Unidos. Para esta COP, la delegación de Estados Unidos participó quizás de manera menos vocal, pero de todas maneras, en mi opinión, de manera constructiva, al menos en los temas que a Chile le interesan, sobre todo en materia de transparencia y ambición. Antes de entrar en los temas de la decisión, quiero recordar aquí usando una lámina del WRI, que pido disculpas porque está en inglés, pero me parece bastante clara, respecto a los hitos que vienen en el corto plazo y sus vínculos con el mecanismo de ambición del Acuerdo de París. Sabemos que el próximo año, ya en 2018, se va a realizar el diálogo facilitador, que se llama también el diálogo de Talanoa, como voy a explicar después, y es una instancia de evaluación, de balance respecto a los compromisos, originalmente los compromisos de mitigación que están suscritos bajo el acuerdo, los NDC. Y luego ya al año 2020 el acuerdo nos pide entregar nuevas o NDC o NDCs actualizadas. Entonces, en un plazo de 2 a 3 años hay bastantes cambios y mensajes para las partes, mensajes políticos probablemente que van a estar orientados a la ambición, y también trabajos técnicos y políticos dentro de los países para decidir qué pueden presentar en 2020. Es decir, hay bastante trabajo de corto plazo por realizar, más cierto trabajo que plantea la agenda de la decisión de la COP, como vamos a ver más adelante. Entonces es importante entender esta decisión de la COP con sus resultados en este contexto, no solo en el contexto del acuerdo mismo y su mecanismo de ambición presentando los NDCs cada 5 años, con un aumento en la ambición respecto a lo que fue la anterior, sino que con un foco especial en esta agenda de aquí a 3 años más, que es donde el acuerdo finalmente, aunque ya está vigente, va a ser implementado. Respecto a la decisión, se le llamó el Fiji Momentum for Implementation, básicamente para dar un foco a la necesidad de mantener esta inercia del trabajo y hacer un esfuerzo por avanzar en la implementación del acuerdo. Y tiene tres principales componentes. Uno, referido al avance del programa de trabajo del Acuerdo de París. Eso es básicamente lo que comúnmente se llama el avance del reglamento del acuerdo, aunque ese es un término que no es no es bien recibido por todas las partes, pero yo lo voy a utilizar después solamente por simpleza. Está
decisión respecto al diseño del diálogo de Talanoa de 2018 y también un componente respecto a esfuerzos para la implementación de la Agenda Pre-2020 y el nivel de ambición. Entonces, esos son los tres elementos que contiene la decisión de COP23 para su ítem 4, que son los principales resultados de esta COP referidos a la implementación del Acuerdo de París. Respecto al primer componente, bueno, básicamente hubo, en este caso, avances moderados en la elaboración de este reglamento del acuerdo. Esto se refiere básicamente de qué manera los países van a responder a los distintos artículos del Acuerdo de París, qué significan estos acuerdos y bajo qué directrices o guías los países se van a referir para implementar los artículos del Acuerdo de París. Lo que teníamos antes, desde la interseccional de mayo de este año y también saliendo de Marrakech, era básicamente una estructura de títulos, un esqueleto de los distintos temas del reglamento, de su contenido, una suerte de índice, pero sin mayor sustancia dentro de ellos. Y lo que se logró en términos generales en esta sesión es agregar contenido bajo esos títulos y subtítulos. Es decir, ya hay una probable base para negociar durante el 2018 sin que esto signifique tener textos en este momento, pero ya hay documentos que contienen las distintas visiones y posiciones de los países para los distintos ítems en negociación. Y eso ya es un avance porque antes, como mencionaba, teníamos un esqueleto, pero no estaba, entre comillas, formalizado sobre qué estábamos hablando. Ahora bien, el avance fue dispar, no todos los ítems tuvieron el mismo grado de avance. En particular, los que generaron más dificultades fueron los ítems donde se negoció las modalidades para contabilizar los recursos financieros provistos y movilizados, y también lo que serían las directrices para las futuras NDC, para las contribuciones nacionales. En esos casos fue más lento el avance y por lo menos en las negociaciones de las guías para NDC, que fueron las que yo participé directamente, casi hasta el último minuto hubo una posibilidad de que efectivamente no se llegara a esta nota informal de los cofacilitadores que contuviese las distintas visiones de los países. Entonces hubiésemos quedado igual que como empezamos con la propuesta de mayo de este año, lo que hubiese sido bastante decepcionante. Pero se logró de todas maneras avanzar hacia estas notas de los cofacilitadores. Sin embargo, tanto para los temas de recursos financieros como de NDC fue donde se vio con más fuerza las diferencias de posiciones de los distintos países, básicamente en lo que se refiere a cómo se expresaría para algunos la diferenciación entre países de acuerdo a sus capacidades y responsabilidades. Algo que fue más, digamos, más, entre comillas, fáciles de abordar en otros temas, como fue las directrices de transparencia y reporte, en las que, si bien existe también las mismas diferencias de posiciones, hubo menos resistencia para generar la nota de los cofacilitadores e incorporar las distintas visiones de los países a esos documentos. Entonces, estaríamos enfrentando el 2018 ya con material más concreto para la negociación. Sin embargo, queda muy poco, quedan 2 sesiones formales, que es la de mayo y la de diciembre en la COP, para terminar este reglamento, y eso es bastante poco tiempo. Entonces, uno de los elementos también de esta decisión es, se acordó evaluar la necesidad de tener una sesión adicional de negociación entre mayo y la COP para avanzar en la sustancia de los temas, y esto junto a un compromiso político para completar este trabajo en el 2018, es decir, hacer los esfuerzos para que efectivamente se cumpla la agenda propuesta de trabajo
y podamos comenzar el 2020 con la implementación del acuerdo de manera más completa. Respecto al diálogo de Talanoa, como mencioné, corresponde a lo que está en el Acuerdo de París, al diálogo facilitador del 2018, y tomó el nombre de diálogo de Talanoa por, digamos, producto de ser una COP de las islas de Fiji, y Talanoa es una costumbre, un enfoque usado en las islas del Pacífico para trabajar de manera inclusiva, participatoria y transparente en base a un diálogo para mostrar las distintas visiones de las partes. Entonces se denominó diálogo de Talanoa al diálogo facilitador del 2018 y esperaríamos, dado que ya sabemos que los NDC hasta el momento no son suficientes, los compromisos de mitigación, para mantenerlos en las metas de temperatura que establece el Acuerdo de París, esperaríamos que exista un mensaje para la acción hacia una ambición climática mayor, posterior al diálogo y orientada hacia 2020 y lo que viene. La decisión describe cómo va a estar diseñado este diálogo y en resumen es una fase preparatoria que comienza ahora en enero y termina para la COP, donde se va a desarrollar una fase política. Entonces la fase preparatoria es un proceso de recopilación de antecedentes e información que van a ser evaluados también por el secretariado esos insumos, esa información va a ser un insumo para la fase política durante la COP, a partir de la cual los líderes van a tomar ciertas decisiones probablemente y generar este mensaje para la acción post-2018. Y por último, algo que no estaba en la agenda, pero hubo bastante fuerza a partir de los países los like-minded developing countries, el grupo árabe, el grupo africano, por evaluar en qué están los compromisos de la Agenda Pre-2020, pensando también en que la Agenda Pre-2020 ha perdido un poco de visibilidad con la discusión del Acuerdo de París, pero tiene compromisos ahí importantes y que además pueden afectar, digamos, cuál es la confianza que las distintas partes pueden tener respecto a los compromisos que establecen, para así pasar a una etapa de continuidad con el acuerdo de París. Y acá lo que dice la decisión son cosas bastante relevantes. Bueno, ahí está el mensaje de acelerar la implementación de acciones pre-2020 y evaluar en qué está esta agenda. Y por lo tanto se propuso realizar 2 ejercicios de balance, tanto en 2018 como en 2019, para evaluar en qué están los compromisos de mitigación que hayan comprometido las partes y también los compromisos financieros, esos 2 que fueron los que tuvieron más relevancia en las discusiones. Se invita para mayo del 2018 también a los países a enviar sus insumos, es decir, qué información tienen respecto a en qué están haciendo. Otro de los insumos que va a tener relevancia es el informe del IPCC que va a surgir en 2018, que también es insumo para el diálogo de Talanoa respecto a qué se necesitaría para lograr la meta de los 1,5 grados Celsius que establece también el Acuerdo de París, la meta aspiracional del 1,5. Entonces, esos son los 3 componentes de la decisión. Como ven, tiene un foco bastante restringido a los próximos años, pero con consecuencias importantes para la agenda posterior al 2020. Y aquí es donde quiero terminar con algunas preguntas muy generales respecto a las posibles consecuencias implicancias que tienen estos resultados. Y uno es si efectivamente este mensaje para la mayor ambición que podríamos esperar del diálogo de Talanoa
va a tener impactos en el diseño de los próximos NDC. Uno, porque los NDC que tenemos en la mesa, al menos el de Chile, fue diseñado en 2014 y la mayoría de los NDC de los países también por ahí 2014, 2015. Por lo tanto, la información que está ahí, los compromisos que están ahí, no necesariamente son los más, o sea, digamos, podrían ser actualizados, dado que varias cosas han cambiado tanto dentro de los países como en las circunstancias internacionales desde que se diseñaron, pasando por el mismo Acuerdo de París, que se aprobó después del diseño de los NDC. Pero también depende de las capacidades de los países, del mismo contexto internacional y el ambiente de las negociaciones, que es lo que pueda impactar, digamos, en el diseño y las decisiones de los países respecto de sus propios NDC, que son nacionalmente determinados. Y también, ¿qué impacto puede tener en el proceso de negociaciones la evaluación de esta agenda pre-2020, particularmente referido a las confianzas o los posibles mensajes políticos que adopten los países a la luz de los resultados de esta evaluación? Mucho se ha mencionado sobre si los recursos financieros se están ejecutando o no, si llegan a los países, si van a existir recursos financieros de aquí hacia adelante que sean suficientes para la implementación de los compromisos. Entonces, esta evaluación podría tener una influencia en el alcance y espíritu de las negociaciones de aquí a 2020. Y también, por último, ¿qué resulte del reglamento del Acuerdo de París va a tener directa implicancia en los próximos NDC y en cómo se reportan y probablemente también en el nivel de ambición? Y un ejemplo importante ahí es la definición de los marcos temporales de implementación, es decir, bajo qué marco temporal se van a implementar los compromisos de los países, si es que va a ser un marco común a todos los países o no. Eso todavía no está definido. Lo que sabemos es que los países presentan sus NDCs cada 5 años, apuntando a, digamos, a que sea un avance respecto al NDC anterior, pero no está claro en qué periodo tienen que implementar esos compromisos, y eso puede afectar de alguna manera el nivel de ambición de los mismos NDC en sus distintos componentes, pero principalmente en el de mitigación. Y también otros elementos respecto al uso, por ejemplo, de mecanismos cooperativos en mercados, no mercados, también en cómo los países reportan sus avances, pueden influir en el diseño de los próximos NDC y en la misma agenda de ambición del Acuerdo de París. Esos son 3 áreas que están todavía un poco inciertas, pero que tienen directa implicancia respecto a estos resultados de la COP que mencioné y que están contenidos en la decisión 1 de la COP. Entonces, con eso yo termino mi presentación. Les agradezco su atención y después de las presentaciones pasamos a las preguntas que estaré feliz de recibir. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante tu presentación. Ahora, con mucho gusto, vamos a dar paso a las palabras de la señora ministra Lina Pol, a quien hace un par de años tuve el gusto de poder visitar ahí por El Salvador. Y es un honor contar con su presencia. Adelante, doña Lina, muchas gracias, bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Creo que estos espacios en donde podemos compartir no solo las preocupaciones, pero sobre todo las oportunidades que tenemos como región de América Latina, pero en cualquier región del mundo, en el marco de estas negociaciones de cambio climático para hacer frente al gran desafío que tenemos nosotros. Muchísimas gracias. Creo que la presentación de Felipe estuvo extraordinaria, un resumen muy bueno de lo que realmente tenemos en manos los países a donde vamos a negociar. Yo creo que primero lo que destacaría sin duda es que
es bueno explorar estas oportunidades, como dije, que tenemos los lados positivos, las ambiciones que mostramos nosotros ahí, pero no debemos olvidar que lo que estamos haciendo es corrigiendo y deteniendo una catástrofe de grandes magnitudes, que es el cambio climático, y que eso se debe a la enorme irresponsabilidad con la que se trató el tema climático durante mucho tiempo, y que, bueno, hemos estado hablando de opciones y modelos de producción y de consumo, y que eso fue realmente el error, el haber seguido patrones de producción y consumo bastante irresponsables. Entonces, creo que es importante no perder de vista este desafío que nosotros tenemos, pero también la gran oportunidad que hay frente a nosotros. Y en esto creo que me voy a referir en las distintas áreas o en las distintas instancias. Lamento dejarles en vista, pero me dicen que va a ser mucho más fácil si perdemos ahora la imagen y nos quedamos solo con sonido para que podamos conversar sobre esto, pero es un enorme, enorme saludo estar con ustedes. En el tema de mitigación y equidad, yo creo que aquí en este contexto lo más importante para nosotros es, y quisiera empezar destacando una cuestión bastante obvia, o sea, en materia de generación de energía y de erradicación de combustibles fósiles, nuestra región, ya sabemos, posee enorme cantidad de fuentes de energía renovables. Esta creo que es una gran oportunidad, porque nosotros hemos estado mostrando cómo transitamos bastante rápido, diría yo, hacia estas energías renovables. Pero yo creo que esto debemos aprovecharlo con sabiduría y con una visión genuina de superación de la pobreza y la desigualdad. Nuestro continente, nuestra región, como sabemos, ha sido caracterizada como una de las regiones desiguales en el responsabilidad en el acuerdo de renovables. Vamos a hacer realmente una revolución energética. Nosotros, América Latina, hemos dado un ejemplo extraordinario de cómo eso hace, pero no hacer de esto una oportunidad, no hacer de esta oportunidad un business as usual, ¿verdad? Que vuelva a repetir esos errores y esas injusticias de marginación de regiones, de sectores, de poblaciones, sobre todo de las poblaciones más vulnerables. Entonces, aquí el desafío consiste en preguntarse por las provisiones concretas, con las provisiones explícitas, las que debemos proponer, las que debemos asegurar, y que esas queden recogidas en las negociaciones, y que dentro de las reglas de la implementación del acuerdo, de los nuevos desarrollos energéticos, queden explícitamente esta equidad, las virtudes que la equidad pueda darnos. En el tema de adaptación, también el mandato para nosotros, para los países de América Latina, bueno, debo decir, el tema de adaptación como el tema esencial, sobre todo para Centroamérica, que es la región, de acuerdo al IPCC, más vulnerable a los efectos del cambio climático en el trópico. Para nosotros el tema de adaptación, el mandato es obviamente promover equidad, desarrollo sostenible y superación de la pobreza. Y eso está en el preámbulo del Acuerdo de París, en donde se destacan las prioridades de atención a los más vulnerables. Esto no puede quedar inoperativo en el rulebook, no puede. O sea, esto que está en el preámbulo del Acuerdo de París debe realmente corresponder en la práctica a todos los otros procesos relacionados con la adaptación. O sea, a todas las transformaciones que debemos hacer en la agricultura y en la forestería, que, por cierto, en nuestros países es un tema crucial. Imagínate, en El Salvador, 3/4 partes del uso del suelo es agrícola. O sea, esto tiene que quedar ahí. Pero tiene que también quedar en el transporte, en los desarrollos urbanos resilientes y bajos en emisiones, en cómo garantizamos la disponibilidad de agua para todos los usos y sectores. Y esto, asegurar que esto sea contemplado en la implementación del Acuerdo de París,
es especialmente relevante, porque en función de cómo se establezcan, de cómo se acuerden esas reglas de implementación, así entonces los países deberán preparar, estructurar y reportar la información de cumplimiento de sus NDC. Esto que Felipe muy bien nos lo mostraba. O sea, esa obligación, esa responsabilidad que tenemos los países de reportar con consideraciones de superación de desigualdades y de pobreza, tiene que ser la guía, el factor determinante para que se implementen todas las acciones nacionalmente determinadas. Y no podemos dejar de considerar y asegurar la inclusión de provisiones a través de las cuales podemos implementar todas estas dimensiones del acuerdo, que sea operativo. Y miren, por favor, o sea, que este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, no se quede solo como un eslogan, que realmente se lleve a la práctica, que se trata precisamente de que hay responsabilidades históricas del problema del cambio climático que no pueden quedar marginadas, que no van a quedar desdibujadas o que no van a quedar disminuidas en una implementación verdaderamente ambiciosa del Acuerdo de París. Porque mira, aquí de lo que se trata es de un tema de ambición. Si nosotros revisamos las NDC tal cual están planteando ahora, como muy bien decía Felipe, pues hombre, la verdad es que no vemos ese nivel de ambición que se traduzca en realmente un tema como los países, como los nuestros, realmente necesitan. Ahora, creo que un tercer punto, además de la mitigación y de la adaptación, es la importancia de la comunicación en adaptación. O sea, casi todos los países de América Latina y el Caribe han priorizado medidas de adaptación, ya lo decía, ¿verdad? Han priorizado, bueno, en lo que nos aprieta el zapato a todos los países, en los impactos del cambio climático que ya estamos experimentando. O sea, Centroamérica, nosotros obviamente estamos, ya lo dije, como la región tropical más sensible, y ya estamos discutiendo, incluso dentro de la agenda del APA, del Grupo Especial de Trabajo sobre el Acuerdo de París, estos elementos de contenido que vamos a reportar dentro de nuestra comunicación de adaptación. Pero nos parece que todavía hace falta un ejercicio de reflexión estratégica, como región y como países. Porque tenemos que priorizar y promover la inclusión en los borradores de texto de ese adaptation communication. O sea, esos temas estratégicos para nosotros. Por ejemplo, vos podés ver que hay muchas NDC relacionadas con agua presentadas por los países en desarrollo. Pero cuando vos ves la nota informal preparada por los cofacilitadores como resultado de las negociaciones en la COP23, no aparece en ninguna de las opciones el tema de disponibilidad de agua entre los elementos a reportar. Cuando es el agua realmente uno de los bienes que más vamos a ver impactados por el cambio climático. Entonces, bueno, tratémoslo de manera integral. O sea, hagamos, para nosotros es clave, hagamos que esto se recoja en la aplicación del Acuerdo de París, que se recoja adecuadamente estas prioridades de nuestra región. Otro tema que creo que es importante es el tema de la gestión de la información, porque es imprescindible aprovechar ese proceso de negociación que se está dando del Rulebook para hacer otras correcciones que a nosotros nos parece que son específicas de la gestión climática y ambiental de nuestros países, de nuestra región. En primer lugar, digamos, todos sabemos que una buena gestión ambiental de los recursos, de manejo de la vulnerabilidad, de lograr la adaptación, requiere de información buena, de calidad, precisa, oportuna. Y en muchos países la buena gestión de la información todavía es una agenda pendiente. O sea, nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos. Y el Acuerdo de París encima nos impone a nosotros el reto de informar. El reto de informar, además lo dice así, tal cual, de manera transparente, suficiente y verificada. Entonces, a nosotros eso nos exige reorientación de la reingeniería en nuestras instituciones, porque necesita que los sectores productivos tengan un mayor involucramiento y coordinación. No va a ser toda información generada por los gobiernos, ¿verdad? y todo el mecanismo para que estos actores económicos realmente y actores sociales, gobiernos locales, etcétera, registren esta información clave,
de manera eficiente. Y yo te diría, no solo de manera eficiente, sino en un lenguaje económico, porque aquí lo que tenemos es que ligar el tema ambiental con el tema económico, el tema del cambio climático con las implicaciones económicas. Entonces, necesitamos modernizarnos, necesitamos hacer una ingeniería, necesitamos conocer requerimientos y limitaciones para el levantamiento de los datos, para tener la calidad. Y ese conocimiento debe hacerse presente en las negociaciones. Porque no podemos asumir compromisos de presentación de información súper detallada con la cual no haya relación con las capacidades económicas y tecnológicas que nosotros tenemos. Entonces, ese balance tenemos que asegurarlo en las discusiones del rulebook, entre las capacidades que los países tenemos y las responsabilidades que nos imponen, bueno, que hemos consensuado todos, ¿verdad? Y con las cuales estamos de acuerdo, pero con las responsabilidades de presentar información que sea confiable, que sea transparente, que sea verificable. Entonces, esa es la manera en que nosotros queremos operativizar esa diferenciación en la información a presentar entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Es decir, nuevamente, el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. De ahí que yo creo que la parte de la discusión de la información a presentarse debe ir paralela a la discusión de los compromisos que asuman los países desarrollados. O sea, ¿cuánto van a apoyarnos a nosotros para los esquemas MRV? En cada uno de los capítulos de la negociación. O sea, no podés desligar una cosa de la otra. Y a mayor apoyo recibido, obviamente, nosotros tenemos que demostrar mayor nivel de compromiso en la información que vamos a presentar. Y finalmente, yo creo que otra oportunidad y desafío que se nos presenta para nosotros en la discusión del rulebook es la de cómo vamos a resolver el tema de la gestión del desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. O sea, porque muchas de las contribuciones nacionales son de mediano plazo, son al 2030. Y esas nuevas contribuciones y metas que vamos a seguir preparando y presentando para futuros ciclos del acuerdo, ¿verdad? Tendrán plazos de cumplimiento que van a trascender cambios de gobierno. O sea, yo estoy comprometiéndome a algo que van a ser gobiernos futuros, que después, bueno, me da igual si me pasan la factura, ¿verdad? O no, pero que es una realidad. Entonces, en la implementación del Acuerdo de París, también estamos discutiendo esos plazos de implementación de la GNDC. Y en el marco de esas discusiones debemos ir dando respuesta a estos arreglos institucionales que permitan trascender gobiernos. O sea, ¿cómo exigir que hayan comisiones nacionales de implementación de los acuerdos de París? Y que esto no quede restringido a los gobiernos que después pueden, que bueno, no pueden, van a cambiar. Yo no quiero irme, pero seguramente me van a mandar a cualquier otro lado y no al gobierno. Entonces, ¿cómo hacemos arreglos institucionales que trasciendan estos cambios de gobierno? Y también estamos discutiendo, y ya un poco Felipe lo decía, los plazos de implementación de la GNDC. Tenemos que ir dando respuesta a esto, pero también tenemos que ir dando cumplimiento a los compromisos adquiridos. Y parte de ese desafío que nos presenta el Acuerdo de París es ir presentando y ir alineándolo con los planes quinquenales, cuatrienales o sexenales, depende de los periodos de gobierno de cada uno de los países, y que se incorporen las metas y los planes presupuestarios, en las metas y los planes presupuestarios, esos compromisos, ¿verdad? Entonces, que se presenten los presupuestos determinados, etcétera. Entonces, yo creo que estas son como algunas oportunidades, o si ustedes quieren verles desafíos. Yo realmente creo que es una oportunidad única que tenemos los países ahora para hacer frente a este gran monstruo que es para nosotros el cambio climático, sin descuidar el importante papel que tienen y van a tener siempre las contribuciones nacionalmente determinadas. Y recordando que esta Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 se han propuesto metas, pero no acciones específicas a través de las cuales se van a cumplir. Y las GNDC sí representan compromisos, acciones, metas concretas
que deben anclarse en función del logro de estas metas 2030, que es el desafío que cada uno de estos gobiernos realmente está haciendo. Así es que, bueno, tenemos un largo camino por delante, una enorme responsabilidad, pero si bien podrías hacer en algunos momentos una evaluación negativa por la dificultad que hay en aprobación de algunos temas, en realidad el balance yo creo que siempre es caminamos hacia adelante y con enormes oportunidades que los países no podemos despreciar. Doña Lina, ¿qué decir más que es siempre un placer escuchar con tanta claridad y tanta vehemencia este llamado, ¿no? A la acción en el contexto, como bien dijo, de hacer frente a un enorme error, a una falta de atención adecuada a tiempo, pero que nos llena de esperanza también saber que hay gente liderando en nuestra región esta agenda con tanta claridad y también con tanta claridad con respecto a la integralidad de la agenda, particularmente con repensar nuestra senda de desarrollo y demás. Muchas gracias nuevamente. Vamos a dar lugar entonces a la presentación del tercer panelista, el señor Cristian Rebeco, fundador y director de Climate Adapt de Chile. Muchas gracias. Cristian, tenés la palabra. ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante, Cristóbal. Ahora sí, muchas gracias. Perdón, tenía un problema técnico con el micrófono, pero ya está. Bueno, muchas gracias a los colegas de Let's Slack por la invitación a este webinar en línea. Mi nombre es Cristóbal Rebeco, soy el fundador de la ONG ADAPT Chile y un poco lo que los próximos 10 minutos lo que les voy a contar es una mirada más que nada de los actores no estatales y los gobiernos subnacionales en cuanto a los avances de la COP23 y un poco cómo lo vemos desde la perspectiva del trabajo en lo que es la adaptación al cambio climático, ¿ya? Entonces estoy tomando principalmente esa mirada en mi presentación. Quisiera primero que nada partir por hacer una breve reseña de lo que fue quizás esta COP, no tanto en los términos globales de lo que se alcanzó, tal como muy claramente lo presentó Felipe Oces y posteriormente la ministra Paul. Esto es principalmente una mirada de, otra vez, actores no estatales, ¿ya? Es importante recordar que la COP23, pese a que tuvo lugar en Bonn, los dueños de casa fueron Fiji, lo cual trae una perspectiva bastante interesante porque enfatiza lo que es el diálogo en cuanto a la vulnerabilidad y la exposición ante los efectos del cambio climático. Por lo tanto, lo que es la adaptación pasó a un primer plano en esta COP, a diferencia de las anteriores en las cuales ya en el Acuerdo de París y Marrakech ya se discutió en profundidad, bueno, cuáles son las metas en términos de la mitigación y la reducción de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, en esta COP se puso mucho énfasis en los elementos vinculados a los desastres naturales, a quién paga por los efectos del cambio climático en los países en vías de desarrollo y más pobres. Por lo tanto, también hay una componente de justicia bastante fuerte en este diálogo, ¿ya? Quizás algunas de las cosas que ya mencionó Felipe, que bueno, voy a renombrarlas más que nada en términos generales. Es cierto que se avanzó en los lineamientos de la implementación del Acuerdo de París, pero de forma bastante, digamos, bastante austera, lo cual deja un trabajo muy importante que hacer durante el 2018 para llegar a la COP24 en Polonia ya con un acuerdo listo para ser firmado, ¿ya?, en términos de la implementación.
También, tal como mencionó Felipe, pero que voy a entrar un poquito más en detalle, fue la discusión sobre los aspectos de financiamiento. O sea, básicamente, cómo vamos a asegurar que hay una trazabilidad y una transparencia en cuanto al financiamiento que los países desarrollados entregan a los países en vía de desarrollo, tanto para comenzar o profundizar el camino hacia un desarrollo bajo en emisiones, tal como una senda más resiliente para el desarrollo local, ¿ya? Entonces queda en cuestión, en una pregunta abierta, bueno, ¿qué sucede con estos 100.000 millones de dólares prometidos al año de aquí al 2020 para justamente impulsar con mayor fuerza este desarrollo? También queda como una forma abierta en términos de preguntas, cómo vamos realmente a asegurar que quienes han tenido la mayor responsabilidad en el incremento de las emisiones a nivel global puedan justamente compensar a quienes están siendo mayormente afectados. Ya en este caso, Fiji como país insular está claramente afectado por el aumento del nivel medio del mar y también por los huracanes, entre muchas otras amenazas que se presentan en su territorio. Por lo tanto, esta fue una pregunta que lamentablemente quedó abierta, no hubo un mayor acuerdo más allá de lo que algunos países como Alemania, el Reino Unido prometen, principalmente en términos de desarrollar mecanismos de seguros internacionales para los países más vulnerables, ¿ya? Pero realmente fue una pregunta que quedó sin una respuesta clara ni formal por parte de los países, por lo tanto esperaríamos que eso durante las interseccionales y la próxima COP pudiera ojalá alcanzar a tener una respuesta aún más clara, ¿ya? Quizás en términos de lo que son los gobiernos locales, uno de los mayores avances fue el acuerdo Bonn-Fiji, en el cual muchos gobiernos locales y actores no estatales se comprometen a justamente transversalizar lo que es el Acuerdo de París y llevarlo a una escala subnacional, ¿ya? Quizás uno de los elementos centrales fue la presencia de gobiernos locales de Estados Unidos, pese a la decisión del presidente Trump de salirse del Acuerdo de París, que se arma una coalición de gobiernos subnacionales, quienes se presentan bajo el eslogan de "We are still in", todavía estamos dentro, pese a la decisión de nuestro presidente, y quienes justamente diría que vienen a marcar un hito en lo que es la responsabilidad y la acción climática a nivel subnacional, puesto que hay un llamado explícito a involucrar a los municipios y a los gobiernos locales, y el acuerdo de Bonn-Fiji justamente viene a ser una formalización de este llamado, ¿ya? En el cual el Acuerdo de París se transversaliza, hay una responsabilidad y un llamado a los líderes locales justamente a ejercer la acción climática y también a ejercer una presión, pero también un apoyo para que en las próximas contribuciones nacionalmente determinadas la ambición realmente sea muchísimo más alta de lo que se ha logrado hasta ahora, ¿ya? Construyo sobre lo que mencionó Felipe anteriormente, que efectivamente el IPCC lo que hace el llamado es justamente a que el aumento de la temperatura promedio del planeta no supere el 1,5 grados centígrados, pese a que el Acuerdo de París llama a limitarse a los 2 grados centígrados, pero que todas las evaluaciones de las contribuciones nacionalmente determinadas apuntan a que podríamos estar llegando a un promedio de calentamiento planetario por sobre los 3 grados centígrados, ¿ya? Y también justamente se pone en cuestión si es que las contribuciones nacionalmente determinadas no solamente son suficientemente ambiciosas, pero si es que estamos a la altura de responder a las ambiciones que presentan los países. Por lo tanto, esto nos presenta un panorama bastante complejo y es ahí justamente donde la relevancia de la adaptación en esta COP toma un rol crucial, porque básicamente nos damos cuenta de que pese a que tenemos las mejores intenciones posibles, aún no estamos a la altura del desafío. Por lo tanto, asumimos que vamos a vivir en un planeta bastante más complejo y peligroso para el desarrollo humano del cual estamos habitando hoy en día, ¿ya? En ese contexto, bueno, el diálogo de Talanoa, tal como menciona Felipe, también la idea es justamente poder tener un diálogo mucho más pluralista e inclusivo en cuanto a cómo cómo vamos a aumentar las ambiciones en cuanto a las próximas contribuciones nacionalmente determinadas, que no sea solamente un rol de los estados ni de los gobiernos, pero también de los actores subnacionales y actores no estatales. Por lo tanto, el diálogo de Talanoa pone este énfasis en la pluralidad
y en asegurarnos de que sean también los actores locales y no nacionales quienes están también entregando sus aportes, críticas, pero también una mirada constructiva a las próximas contribuciones nacionales, ¿ya? Otros elementos que son muy importantes a lo que fue esta COP23 fue que finalmente se acuerda generar una agenda de género en la cual no solamente se reconoce en este caso a las mujeres y a las niñas como sujetos de mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y todas las repercusiones de este desarrollo alto en emisiones de carbono, pero también que reconoce el gran aporte que están haciendo mujeres a todo este proceso y llama justamente a un nivel de inclusión mucho más alto en todas las negociaciones y también en los paneles científicos. Por lo tanto, todo lo que es la discusión de género toma una relevancia mucho más alta en esta COP. Otro de los elementos centrales es justamente la agenda de agricultura, la cual por primera vez se centra en hacer un llamado a lo que es seguridad alimentaria. Desde esta perspectiva se integran otros elementos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, no solamente en términos de productividad y producción neta de alimentos, pero también todo el rol que ejerce el agua, los desastres naturales, los conflictos, problemas de logística, problemas de acceso a mercados, etcétera. Por lo tanto, se le da una mirada mucho más social, humana y económica a todo lo que es la discusión en agricultura y, por lo tanto, aquí la seguridad alimentaria toma un rol central a esta discusión, lo cual claramente profundiza muchísimo más un elemento central a la seguridad humana, ya que va mucho más allá de lo que es desarrollo de semillas o programas de irrigación, ¿ya? Por lo tanto, hay una profundidad en este debate. Y también se formaliza una coalición de los pueblos originarios, la cual principalmente está liderada por Noruega, la cual reconoce a los pueblos originarios como agentes centrales en la adaptación al cambio climático, se reconoce el conocimiento ancestral como uno de los elementos centrales también para la resiliencia y la construcción local de la resiliencia, pero también viene a ofrecer herramientas de comunicación y coordinación a los grupos de pueblos originarios, por lo tanto plantea estratégicamente un paso muy importante porque ahora pueden participar de forma de coalición. Ya, por lo tanto, la unión hace la fuerza y ahí claramente hay un peso específico mucho más potente que pueden tener los pueblos originarios. ¿Ya? En términos, me voy a centrar ahora en lo que son los... a nivel, si es que me permite la pantalla, pasar a la próxima diapositiva, es que no... si me dan un segundito. Ahí sí, perdón, me estaba pillando la tecnología. A nivel de gobiernos locales, un poco lo que viene a plantear esta COP y que quizás reúne también lo que han sido los debates a lo largo de los últimos años desde París, es que se está formando una convergencia de agendas, no solamente la agenda climática, pero también otras agendas que están en la palestra muy fuertemente, que es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son en esta esquina superior derecha, los cuales, bueno, hablan de terminar con la pobreza, terminar con el hambre, bueno, no los voy a mencionar, pero son los 17, dentro de los cuales el compromiso, el objetivo 13 es la acción por el clima, ¿ya? Por lo tanto, la Agenda 2030 se viene también a juntar con el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, que es la Agenda 2030, básicamente de reducción de riesgo, y que viene a ser una continuidad de lo que fue el marco de acción de Hyogo para la reducción del riesgo de desastres. Viene también esto a converger con lo que es la Agenda de Hábitat 3, de Ciudades y Resiliencia, que se firma en Quito el año pasado, y con todo el accionar de los NDC para poder justamente acelerar la acción climática. Por lo tanto, en este contexto lo que estamos viendo es que, tal como menciona la ministra Paul, agenda climática y agenda de desarrollo vienen a formalizarse como una agenda común, lo cual principalmente responde a que no podemos avanzar en desarrollo ignorando el cambio climático, si es que lo vemos de esa forma, y no podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sin realmente tener en cuenta que esto tiene que ver no solamente con la transferencia de tecnología, pero también con el desarrollo local, inclusivo
y equitativo, ¿ya? Por lo tanto, son agendas que son muy potentes y que esto plantean también un desafío estratégico a los gobiernos locales que es muy importante, porque de alguna forma lo que estamos viendo es que se le están solicitando nuevas responsabilidades a los gobiernos locales, principalmente en lo que es la reducción del riesgo ante los desastres, pero también en lo que es la construcción del riesgo, ¿ya? Entonces, quisiera a continuación poder centrarme en esta idea de los riesgos, cambio climático y desarrollo, pero desde una perspectiva no tanto ajena a lo que es decir, bueno, cambio climático, mira, es un tremendo desafío, sino decir cambio climático viene a ser un ente, viene a ser un elemento que viene a exacerbar las malas prácticas que ya tenemos en los territorios, ¿ya? Y quisiera dejar quizás de una forma provocativa esta idea, para también tomar responsabilidad humana en cómo nosotros hemos ido construyendo el riesgo y que por lo mismo los desastres no son desastres naturales, pero son desastres socionaturales, puesto que han sido construidos por el proceso de desarrollo local, ¿ya? En este caso, quisiera mencionar solamente algunas tendencias que se están dando en los países en vías de desarrollo. Principalmente, esto es una sinopsis que muestra una imagen de Colombia y que yo creo que para muchos de los países latinoamericanos nos va a parecer bastante familiar. Ya, esta es una fotografía que tomé del UNISDR con datos de, como dice acá, del año hasta el año 2014, y que principalmente muestra dos efectos. El primero, en la línea roja oscura, muestra la cantidad de muertos asociados a desastres socionaturales, lo cual claramente vemos que en el año 1985, en el caso de Colombia, tuvo un nivel altísimo con la erupción del volcán Amero, pero también se contrasta con las pérdidas en millones de dólares americanos que se muestran en las columnas más rojas, menos intensas, ya más rosadas. Y lo que vemos es que en toda la región y en los países en vías de desarrollo, lo que se está dando es que pese a que hemos sido bastante efectivos en reducir el número de muertos ante los efectos de los desastres naturales, los daños y las pérdidas y los efectos de pérdidas económicas en los países están siendo cada vez más altos. Y hay una tendencia que cada vez apunta a que esto se está incrementando, ¿ya? Por lo tanto, esto en términos de los desafíos para el desarrollo local es tremendamente relevante, porque lo que estamos viendo acá es que tenemos que diseñar planes que no solamente nos permitan disminuir los números de afectación humana, pero también que podamos asegurar la continuidad de los servicios de los gobiernos locales, que podamos asegurar la infraestructura a nivel local, y eso claramente plantea, en términos de infraestructura, cómo vamos a responder a los planteamientos del cambio climático. Para ser más específico, hoy en día estamos tomando decisiones en infraestructura, que puede ser una infraestructura bastante cara, por ejemplo, un colector de aguas lluvia, el cual generalmente estamos tomando estas decisiones y decimos, bueno, la capacidad de carga de un colector de agua lluvias es tanto, es un número X, pero con las proyecciones del cambio climático de aquí a 30 años, podríamos esperar que esa capacidad de carga tenga que aumentarse, ¿ya? Lo que estamos haciendo en este momento es tomar decisiones de infraestructura que tienen un ciclo de vida que va muchas décadas más adelante, 30, 40, 50, hasta 60 años, ¿ya? Por lo tanto, planificar los territorios para considerar el riesgo e integrarlo implica justamente considerar el cambio climático como un exacerbador de este riesgo. Y es en estas decisiones hoy en día donde nos tenemos que hacer esa pregunta para no meternos en callejones sin salida de aquí a 20, 30, 40 años, ¿ya? Recordemos que en nuestros países las inversiones en infraestructura es bastante baja. La inversión que se está haciendo en infraestructura para reducir el riesgo es aún más baja. Y esto se contrapone en lo que muestra la Agenda de Hábitat 3, que el 90% del crecimiento de las ciudades se va a dar en ciudades de tamaño medio, en regiones del mundo en vías de desarrollo, ergo América Latina. Por lo tanto, los desafíos en términos de las inversiones, cómo consideramos el cambio climático y cómo consideramos el riesgo futuro del cambio climático, claramente son preguntas que no pueden esperar y que tienen que ser atendidas hoy mismo, ¿ya? Otro de los elementos que estamos viendo es que a nivel global las migraciones vienen también a causar un nuevo desafío, puesto que no solamente, bueno, esta es una figura que muestra datos del Banco Mundial, que el año 2016 se atribuyen 24.2 millones de personas que fueron desplazadas a causa de los desastres naturales.
Y esto claramente en América Latina lo estamos viendo muy recientemente, no solamente por quienes han perdido directamente sus hogares, pero quienes también han perdido fuentes de empleo, ¿ya? Por lo tanto, vemos también que aquí hay un nuevo desafío para los gobiernos locales, puesto que recordemos que los inmigrantes cuando llegan a un lugar claramente necesitan muchas veces nuevos servicios, procesos de adaptación cultural, y que generalmente son los municipios, en este caso, quienes están a la cabeza de implementar ese tipo de innovaciones sociales, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de una versión de un municipio 2.0, en el cual claramente las atribuciones actuales en la mayoría de los países latinoamericanos no van a llegar a permitir estar a la altura, puesto que hay decisiones que son locales que son tremendamente complejas de tomar, y que también lo que estamos viendo es que hay en muchos casos procesos que van más allá de las decisiones locales, que son las que están produciendo el riesgo, ¿ya? Quisiera mostrar en este caso algunos de los procesos que están sucediendo en Chile, en mi país. Eh, Claramente, bueno, hemos visto en la última década un proceso de desertificación y sequía bastante grande en Chile, pero que claramente eso se fue dando en un contexto de uso de la tierra bastante intensivo, con prácticas que fueron bastante insostenibles, y que claramente se dio una degradación de suelos bastante grande, ¿ya? Hemos visto también que las ciudades en varios países, no solamente en Chile, van creciendo con las áreas que se va impermeabilizando el suelo, más concreto, básicamente menos áreas verdes. En las ciudades eso va incrementando el efecto de isla de calor. Vamos viendo también cómo la actividad minera puede ir también destruyendo glaciares y fuentes de agua potable, cómo la extracción de ciertos recursos naturales va también comprometiendo los medios de vida de comunidades indígenas, cómo también patrones de uso del suelo van creando nuevos riesgos, como lo vimos en el caso de los incendios en Chile, y justamente este patrón de monocultivos de ciertas especies que son bastante más complejas de manejar en términos de gestión de los incendios. Por lo tanto, aquí lo que vemos es que claramente hay un proceso de desarrollo local que va mucho más allá de lo que puedan hacer los gobiernos locales, y es ahí donde justamente necesitamos tener una profundidad mayor en el diálogo de la gobernanza multinivel y de qué forma todas estas decisiones que van más allá de la capacidad de los municipios de poder controlarlas sí tienen injerencia en el riesgo local. Y esos son los patrones de desarrollo, los cuales sí tienen que ser mucho más auditados a nivel de los territorios para poder asegurarnos que no estamos construyendo riesgo. Recordemos que el cambio climático viene a exacerbar el riesgo, el proceso de desarrollo local no puede ser un agente más de riesgo, ¿ya? Y eso claramente en nuestros territorios viene a ser un diálogo que es bastante desafiante, puesto que justamente hace preguntas bastante incómodas a lo que son la naturaleza de nuestro proceso de desarrollo local en economías principalmente basadas en la extracción y exportación de recursos naturales, ¿ya? Para ir terminando, quisiera dejar solamente un resumen, que es algunas de las cosas que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que el Acuerdo de París claramente nos pide que limitemos las emisiones para que el calentamiento global no supere los 2 grados centígrados. Ya sabemos que estamos bastante más bajos de lo que son las expectativas y realmente la realidad de poder reducir esas emisiones. Por lo tanto, los riesgos climáticos se vienen a manifestar de forma mucho más palpable, y dentro de los próximos años claramente vamos a ver riesgos que en este momento lo estamos empezando a sentir de forma más común, ¿ya? Los nuevos fenómenos son la nueva normalidad, ¿ya? Por lo tanto, hacernos preguntas sobre la construcción de los riesgos es central, puesto que nos hace también pensar en qué forma estamos desarrollándonos a nivel local, los riesgos acumulativos en términos de ver cómo vamos construyendo los riesgos y cómo nos vamos haciendo cargo de los riesgos que vamos formando, y nos damos cuenta que estamos todavía enfrentando riesgos, en este caso crónicos, como son la pobreza, la corrupción, la violencia, etcétera, y que estos vienen a ser exacerbados por el cambio climático. Claramente esta es una nomenclatura que nos habla de un riesgo aún mayor, ¿ya? Y en ese sentido también tenemos que tomar
una mirada bastante crítica en lo que son los planteamientos de los gobiernos nacionales hacia los gobiernos subnacionales y entender que muchas veces a los municipios se les puede pedir más. Creo que esto es una pregunta que es bastante abierta a la discusión, ¿no? Pero claramente que si es que vamos a construir territorios resilientes, tenemos que estar de acuerdo en que no pueden desarrollarse simplemente con las atribuciones y los presupuestos que tienen ahora, sino que tenemos que ver de qué forma las atribuciones pueden ser incrementadas, la información científica puede llegar realmente a permear la toma de decisión a nivel local, y que en este caso existen también fondos, presupuestos y apoyo técnico para que estos gobiernos locales realmente puedan estar a la altura de lo que plantea la construcción de la resiliencia a nivel local. Y en ese sentido, no hablar solamente de una descentralización, sino reconocer que en muchos de los casos lo que estamos haciendo es desconcentración de responsabilidades, básicamente pasando la pelota, como decimos en mi país, la responsabilidad a actores locales para que se hagan cargo, pero sin el apoyo financiero, técnico ni político que se requiere para hacer frente a esta construcción de riesgos que estamos enfrentándonos al día de hoy. Quisiera dejarlo por ahí, ya para entrar en la sección de preguntas, y perdón que me pasé un poquito en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Adelante, Rodrigo. No, perdón, simplemente quería agradecerle a Cristóbal y pedirle disculpas que lo presenté como Cristian porque leí mal en el flyer. Mil disculpas, Cristóbal, y agradecerte porque tus consideraciones han sido muy complementarias también y nos recuerdan la importancia de integrar la agenda de adaptación que tantas veces dejamos relegada y que tan cercana se nos está viniendo, y como vos dijiste, la nueva regularidad es lo extraordinario, entonces tenemos que empezar a accionar en esa línea. Muchas gracias a los tres y queda Ana María al mando para moderar las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos de verdad el tiempo que nos están dedicando nuestros tres panelistas. Tenemos ya poco tiempo para las preguntas y respuestas. En realidad hemos tenido una visión, creo yo, muy completa, muy integral desde diferentes perspectivas de lo que representa para la región el resultado de estas negociaciones. Y quisiera ahora hacer tres preguntas y pedirles a cada uno de los panelistas, en el orden en que hablaron, que respondan a una o a todas de las preguntas en un espacio no mayor de unos 3 a 5 minutos cada uno. La primera pregunta que la hizo Vanessa Eslinger dice, en el seguimiento de la COP23, ¿qué factores, entidades o grupos pueden jugar un rol para elevar o influir en el nivel de ambición de nuestra región? ¿Existen perspectivas regionales, por ejemplo, para Centroamérica? También hay una pregunta de Juan Caballeri que nos dice que si estos puntos que planteaba Felipe, que están pendientes, se estaban planteando en la cumbre que se estaba dando en París en estos momentos. Y yo quisiera aprovechar la pregunta de Juan para preguntar más ampliamente cuál es la relación entre esta cumbre de París y las negociaciones formales en el marco de la convención y qué podemos esperar, cuál sería el impacto de esa cumbre. Y por último, una pregunta, yo creo que la ministra y Cristóbal han reflejado muy claramente que cumplir con las metas que nos hemos impuesto como comunidad global requiere no de acciones dispersas o proyectos por aquí y por allá, sino transformaciones de los patrones de desarrollo. Y yo creo que es bien importante siempre tomar en cuenta que esas transformaciones obviamente no las van a hacer quienes están negociando, sino las van a hacer quienes están a cargo de la política agrícola, de la política económica, de los municipios, bueno, tal como ya se mencionó. Y quisiera preguntar, ¿cuáles son los mecanismos que se están utilizando para asegurar que lo que se lleve a las negociaciones represente
también los intereses muy válidos que puedan tener esos actores y cómo se trae de regreso lo que se acuerda en las negociaciones al accionar de todas esas áreas de política y también del accionar del sector privado y la sociedad civil. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué debería mejorar en ese sentido para asegurarnos que se den esas transformaciones? Entonces, le pido, por favor, primero a Felipe, si nos comenta con base en estas 3 preguntas, después la señora ministra y después Cristóbal. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Ana María, quería preguntarte si me puedes repetir la primera pregunta, porque en el audio no escuché la segunda parte de esa pregunta, por favor. Sí, perdón. La pregunta es que en el seguimiento de la COP23, ¿qué factores, entidades o grupos pueden jugar un rol para elevar o incluir en el nivel de ambición en nuestra región? Y si existen perspectivas regionales, por ejemplo, para América Central o en el caso de ustedes para Sudamérica. Perfecto, gracias. Entonces, creo que voy a responder, bueno, las 3 preguntas, voy a intentar responderlas. Voy a combinar las respuestas para la pregunta 1 y 3, porque creo que están relacionadas. Y voy a comenzar mencionando el tema de la transformación. Efectivamente, tanto para el tema de adaptación como de mitigación, estamos hablando de transformaciones de largo plazo. No solo para cumplir con el acuerdo, sino básicamente porque hay beneficios para los países ahí. Queremos tomar las acciones nacionalmente determinadas que nos convienen. Y de acuerdo a eso vamos a priorizar qué hacemos, dentro de un rango también de lo que podemos hacer. Pero esas transformaciones necesitan una visión consensuada de largo plazo. Entonces hay 2 temas ahí. Uno es la necesidad de tener esta visión de largo plazo, ojalá con algún tipo de objetivo de largo plazo, y que es lo que estas estrategias de desarrollo de bajas emisiones que conocemos y que plantea el Acuerdo de París como invitación a los países a presentarlas en 2020, que es algo que no mencioné antes, pero que es bien importante, permitirían tener una discusión a nivel nacional respecto a esa visión de desarrollo y instalar una meta de largo plazo, de manera que los distintos NDCs cada 5 años vayan respondiendo a esa meta, es decir, que sean los cambios marginales de esta transformación que nos permitan avanzar hacia esa transformación de largo plazo y esa meta. Y esas estrategias no necesariamente son fijas, sino que son dinámicas, ya que sabemos que los contextos internos y también externos se van modificando, por lo tanto uno tiene que ser flexible e ir adaptando esos planes y también las políticas públicas graduales. Pero eso nos lleva entonces a la pregunta también de quién participa aquí, qué factores, qué grupos nos permiten aumentar la ambición. Y básicamente es un tema de participación y de inclusión de los actores, y creo que en este caso es básicamente todos. O sea, sociedad civil es importante, son un grupo importante, academia, el sector privado, que es también el que va a ser el principal motor de estas transformaciones, y el sector público. O sea, tienen que participar todos en mayor o menor grado. Entonces, el mecanismo para ir incorporándolo es importante, pero es decisión de cada país cómo lo hace y a qué ritmo. Pero es importante entonces que estos actores participen y se pueda llegar a algún tipo de visión consensuada de qué es lo que el país aspira y cómo lo puede lograr. Es decir, tenemos esta meta de largo plazo, tanto una visión de adaptación, de mitigación, sujeta también a ciertas aspiraciones de desarrollo, como mencionaba la ministra, en términos de nivel de pobreza, equidad. En el fondo es una visión de desarrollo sustentable. ¿Cómo los incorporamos a estos actores? De manera que esta visión
permanezca en el tiempo y sobreviva a los distintos cambios de gobierno. Eso es bastante importante de manera de tener estabilidad en esa visión y darle certeza a la política climática expresada a través de los NDC, que finalmente son mini estrategias, ¿no es cierto?, de corto plazo. ¿Cómo se coordina eso? Mi opinión es que idealmente es un compromiso a alto nivel desde la presidencia de los países y que luego fluye hacia abajo, hacia una coordinación más técnica, pero a nivel estratégico y de mandato tiene que venir de la presidencia. Y respecto a cómo la Cumbre de París responde a lo que se presentó en mis láminas, es básicamente enfocado en reconocer la brecha. La Cumbre de París que ocurrió ayer reconoce esta brecha de ambición y que no estamos haciendo suficiente, y es un mensaje político a hacer más en el corto plazo. Entonces está muy relacionado con esta agenda pre-2020 y con lo que se va a realizar el próximo año en el diálogo de Talanoa. Evaluar qué es lo que se está haciendo, poner sobre la mesa lo que hay, y también invitar a las partes, a los países, pero también a otros actores no estatales, a mostrar qué es lo que están haciendo y a qué se comprometen. De hecho, ayer hubo compromisos interesantes, declaraciones de empresas del sector privado respecto a sus inversiones en sectores emisores, de empezar a retirar fondos de esos sectores, y también compromisos de los países respecto a qué van a hacer, y también de la banca multilateral. Entonces, básicamente esa cumbre es una instancia política para llamado a la ambición, pero también para mostrar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Bueno, mira, muchas gracias por las preguntas y un abrazo enorme, un saludo. Mira, yo creo que 2017 obviamente fue un año terrible, ¿verdad? O sea, evidenció la magnitud de lo que nos estamos enfrentando, de la catástrofe climática que tenemos a nuestros ojos ya. O sea, los violentísimos, pero terribles huracanes en el Caribe. Eso fue, bueno, yo hablé con los colegas hace muy poco, con algunos colegas caribeños, y me contaban que eso era una devastación terrible. Además, huracanes que daban giros de 360 grados. Esas cosas que no pueden pasar, pero también tuvimos los terribles incendios en California, las altísimas temperaturas que tenemos ahora, por ejemplo, acá en El Salvador. Imagínate que es un clima tropical, estamos todos ahora como pingüinos. O sea, creo que ya está siendo evidente lo catastrófico que puede ser eso. Ahora, la pregunta es clave. ¿Qué factores, qué grupos, qué entidades realmente pueden lograr una mayor ambición en este esfuerzo? Y yo creo que siempre nos hemos quedado con esto de, bueno, obviamente los gobiernos juegan un rol fundamental, los jóvenes, las poblaciones indígenas, efectivamente ahora que aprobamos el ingreso en la plataforma indígena. Pero en realidad aquí, y yo creo que esta reunión en París lo ha evidenciado también bastante bien, aquí el punto es qué tan involucrado va a estar el sector privado en este esfuerzo. Es decir, qué tan interesado, pero además qué tan aportador va a ser a este esfuerzo. O sea, porque aquí de lo que estamos hablando es que las inversiones están siendo las más riesgosas y cada vez más riesgosas. Un poco lo que decía el colega Cristóbal sobre los datos que presentó de Colombia, ¿verdad? O sea, cómo están aumentando las pérdidas económicas, cómo estaban siendo recurrentes. En una conversación que yo tuve con el CEO del Barclays Bank, él decía, mira, yo ya soy casi un ministro de Ambiente, tengo que ponerme en esa sintonía porque mis inversiones cada vez son más riesgosas. Entonces, aquí el punto
es el rol que pueden jugar los actores económicos importantes. Y aquí hablamos del sector privado, los inversionistas privados, pero también hablamos, es decir, inversionistas privados que pongan en esta reunión del Climate 2020, del movimiento One Planet, realmente de lo que se habla incluso es de que se pongan tasas, que se impongan tasas en los beneficios de las empresas como contribuciones climáticas. O sea, ¿vamos a entrar en esto en serio o no? Y no solo eso, pero también en los bancos. O sea, vamos a seguir invirtiendo en especulación, o sea, vamos a seguir destinando la plata que tenemos en especulación o vamos a destinar la plata que tenemos a la economía real, a movilizar la economía real. Entonces, yo creo que, por supuesto, que todos los demás actores tienen que estar en la jugada, ¿verdad? Creo que ya los primeros que deberían desaparecer son los actores del no me importa o no me lo creo. Esos son los primeros que deben desaparecer del mapa. El cambio climático es una realidad. Pero aquí el factor, la entidad o el grupo más importante que debe integrarse a este esfuerzo climático es el sector privado. Pero integrarse en serio. ¿Cuánto van a aportar? ¿Cuántos de los beneficios de sus empresas van a ser destinadas a la contribución climática, a la construcción de resiliencia climática? ¿Y cuánto de esto se va a ir no a sus propios países, sino a los países que realmente son afectados por los efectos del cambio climático? Entonces, yo creo que esa tiene que ser, digamos, la movilización fundamental, las transformaciones fundamentales que nosotros tenemos que ver, los mecanismos que debemos tener para asegurar realmente que el tema del cambio climático sea un tema fundamental y sea un tema profundamente asumido por todos los actores en el concierto internacional. Muchísimas gracias, ministra. Le paso ahora la palabra a Cristóbal. Creo que con su respuesta también hay varias preguntas sobre, bueno, el involucramiento del sector privado. Usted lo ha mencionado, y también pues hay algunas preguntas sobre los temas de los municipios y la inversión para la adaptación, la reducción de riesgo, que me imagino Cristóbal va a abordar. Adelante, Cristóbal. Gracias, Ana María, ¿me escuchan? Sí, adelante. Gracias. En cuanto a lo que es la acción, bueno, retomando un poquito la primera parte de mi presentación, cuando se habla justamente de esto que ya no son solamente los gobiernos nacionales los que están trabajando, que deberían realmente avanzar en la implementación de los NDC, puesto que claramente tienen una relevancia local que es, bueno, indiscutible. Creo que, bueno, tal como lo presenta la ministro, efectivamente el rol del sector privado, las asociaciones público-privadas empiezan a jugar un rol mucho más fuerte. Se evidencia también no solamente que el sector privado tiene que ser un contribuyente en términos financieros y de conocimiento, pero también se evidencia que el sector privado tiene que conocer la vulnerabilidad de su cadena de valor y entender cómo el cambio climático básicamente nos puede dejar con los puertos cerrados y los bienes y servicios no entran en la ciudad, y eso también involucra pérdidas de empleo, pérdidas de acceso a bienes, etcétera. Por lo tanto, el sector privado tiene un doble rol. El primero, un aporte. El segundo, evidenciar la vulnerabilidad de su cadena de valor y trabajar en ello. Pero también el tercero es no ser un agente exacerbador de riesgo local, ¿ya? Y yo creo que ahí hay varios elementos que tienen que entrar en la discusión, y es que simplemente, si es que hay sectores de la economía que están produciendo un riesgo, estos deberían ser trabajados de tal forma que sean las empresas las que pagan las compensaciones, los que tienen niveles de estrategias de mitigación de riesgos que sean mucho más altas, y que se asegure la seguridad, básicamente, ¿ya? De los pobladores y del planeta, ¿ya? Que, claro, muchas de estas cosas tú dices, bueno, claro, o sea, los sistemas de evaluación ambiental, los sistemas de impacto ambiental deberían dar cuenta de esto, pero también nos damos cuenta que muchos de nuestros países son sistemas que son bastante precarios, y que los sistemas de seguimiento de la información
generalmente no dan cuenta de la magnitud completa de los riesgos que se están formando, ¿ya? Por lo tanto, la asociación público-privada no la podemos ver como una definición que se limite a solamente entregar aportes y ser un buen vecino, pero también en evaluar el real alcance de los impactos que se están generando, de qué forma se exacerban los efectos del cambio climático y también de qué forma nos vemos afectados por el cambio climático. Creo que ahí hay una discusión que hay que profundizar bastante en ese rol y salir no solamente de esta mirada de la filantropía, de que una empresa pone X millones de dólares para acciones de mitigación. O sea, claramente con acciones de filantropía no vamos a llegar y tenemos que llegar a un nuevo acuerdo en cuanto a cómo vamos a plantearnos esta nueva economía climática, ¿ya? Creo que ahí hay un rol que es bastante, o sea, que los gobiernos nacionales, pero también las universidades deberían tomar un rol fundamental en profundizar ese tipo de debates, puesto que también la ciencia es muchas veces financiada por actores privados, por lo tanto también hay que tener ahí una mirada bastante crítica de dónde viene esa ciencia, de dónde vienen los argumentos, quién está velando, porque esos argumentos sean objetivos, ¿ya? Creo que ahí hay varios elementos de esa discusión. Lo segundo, creo que también cuando hablamos de los ciudadanos no podemos dejar de pensar en la calidad de la democracia y la participación. Claramente los NDC lo que plantean es un cambio en el paradigma de desarrollo y claramente el paradigma de desarrollo actual se basa de una perspectiva bastante simplista, pero me gustaría simplificarlo de esta forma para poder mirarlo mejor, en personas que consumimos, ya que estamos sujetas a patrones de consumo, que definimos los valores sociales en términos de qué consumimos, cuándo consumimos y cómo lo consumimos, pero que también tomamos decisiones con impactos políticos, ¿ya? Claramente lo que estamos viendo en América Latina es que la representatividad de los votantes en las elecciones tanto nacionales como locales es cada vez más baja. Hay una baja representatividad, por lo tanto ejercemos nuestro poder de acción, de agencia social y democracia de una forma bastante pobre, ¿ya? Y esos son elementos centrales, o sea, no podemos pretender que vamos a tener acción climática local con líderes que no estén a la altura de lo que está planteando el Acuerdo de París. Es así de simple, o sea, no podemos pretender que vamos a generar acciones locales si es que son alcaldes que no están comprometidos, si son presidentes que no están comprometidos, y eso claramente tiene que ver con el poder del votante. Entonces, también como ciudadanos tenemos que asumir esta responsabilidad. ¿Y cuáles son nuestros mecanismos? Yo creo que son dos, que son bastante directos. Uno, nuestro voto, el sufragio, y dos, también cómo consumimos y la responsabilidad que tenemos en cómo vamos a consumir, ¿ya? Quizás otros elementos pueden también ir mucho más allá, que son cómo los gobiernos apoyan a la sociedad civil, cuánto es el nivel de financiamiento que existe para la sociedad civil, qué nivel de acceso a educación tenemos en los países, y que esto todo tiene que ver con la calidad de los debates y la democracia a nivel local, y que si es que no ponemos atención a esos procesos, claramente los NDC van a seguir siendo como una propuesta técnica, siendo que lo que deberíamos mirar con los NDC es una propuesta transformacional de la forma en que estamos percibiendo el desarrollo hoy en día. Hola. Sí, perfecto, quería dejarlo hasta ahí, Ana María. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal. Bueno, ya casi no tenemos tiempo, pero no quisiera cerrar sin una reflexión. Yo creo que, como bien lo dijo Felipe, las transformaciones que se requieren no es solo por cumplir con compromisos internacionales, sino porque tenemos metas que tienen que ver con temas sociales, con temas económicos, con temas ambientales, que requieren que hagamos las cosas de manera diferente, como bien se ha dicho, producir de manera diferente, ser consumidores diferentes también y organizarnos incluso de manera diferente. Entonces, esto, en realidad, esta transformación no necesariamente tenemos que verla como, muchas veces se mira como un sacrificio, sino como esa oportunidad de lograr todos esos objetivos. Y en este caso, el conocimiento, la tecnología, la inversión tienen roles muy importantes, y quisiera terminar, y en ese sentido, aprender unos de otros es importante, colaborar es importante. Y quisiera pedirles al final una reflexión
sobre la importancia de esa acción individual, de organizaciones, de país y como región para promover esa transformación y el rol que tienen las redes de aprendizaje e intercambio en ese proceso. Así que agradecería mucho esa reflexión final. Felipe. Sí, gracias. Bueno, yo creo que me voy a referir en general a la acción de actores no estatales y de organizaciones a nivel regional. Creo que tienen un rol muy importante en promover las transformaciones desde abajo. Hemos visto ya bastantes ejemplos de cómo distintos grupos de actores se organizan de manera voluntaria para participar y ofrecer su contribución, pero también desde un punto de vista que, como han dicho también los expositores, reconociendo las oportunidades que hay. Y creo que eso va a seguir avanzando. Hay oportunidades tanto a nivel doméstico dentro de los países, pero también de intercambio a nivel internacional y a nivel regional de cooperación tanto técnica entre gobiernos, por ejemplo, pero también a nivel de actores no estatales compartiendo visiones y compromisos. Ahora, hay un desafío ahí respecto a cómo vincular esta acción no estatal a la esfera más política de los compromisos nacionales. Es una discusión más bien técnica de contabilidad respecto a cómo estas acciones se pueden reconocer y efectivamente incorporar en cómo los países evalúan y cuantifican sus avances en el cumplimiento de los compromisos, de manera de reconocer las acciones de los distintos actores y que queden reflejadas en las cifras oficiales, digamos, que cuentan los países. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Señora ministra. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una conversación bastante interesante porque nos hemos movido, digamos, desde lo que pasa en las negociaciones, que a veces a la población les parece, o a los actores locales les parece como lento o irrelevante en algunas ocasiones, pero que aquí hemos mostrado cómo es fundamental que en estos espacios realmente se posicionen algunas de las problemáticas más sentidas por las diferentes regiones, como, bueno, a pesar de que pueden parecer lentos, pero vamos avanzando en ciertas discusiones relevantes. Ahora, por ejemplo, en la última COP estuvo el tema del financiamiento, que tiene que ser transparente, que tiene que ser previsible, claramente tiene que ser orientado hacia las regiones más vulnerables del mundo. Estamos hablando incluso de mecanismos de financiamiento que sean directos para los países y de forma suficiente. Pero también estamos hablando en estos espacios de cómo incorporar a otros sectores, al sector privado, al sector de la banca, en estos esfuerzos enormes. Pero también hemos hablado de las oportunidades que pueden generarse al asumir esta agenda climática en beneficio del desarrollo sostenible de nuestros países y de nuestras regiones, de lograr mayores niveles de equidad, de superar estas enormes brechas de desigualdad de las cuales siempre hemos estado atrapados en una región como en la región latinoamericana, de blindar nuestras economías y nuestras inversiones. Hemos visto cómo es necesario cambiar el chip, cambiar la lógica en la que hemos estado consumiendo y produciendo y hacer de esta una producción y un consumo amigable con el medio ambiente, protegiendo los recursos naturales, asumiendo que tenemos un solo planeta y que realmente estamos acabándolo.
Yo creo que también hemos visto dificultades, pero también hemos visto cómo poco a poco los actores se van involucrando. Creo que es súper relevante el tema de la información. Ya lo decía Cristóbal, mira, no solo tenemos que involucrar al sector privado, tenemos que convencer al sector privado de que el tema del cambio climático es un tema que les afecta, es un tema que afecta toda su cadena de valor, que puede ser que un evento como un huracán haya sucedido en una parte de los Estados Unidos, pero eso va a tener implicaciones en el precio del petróleo si resulta que esa parte de Estados Unidos es la parte donde están los activos más importantes, y que toda la cadena de valor se puede ver afectado, y que todos los sectores, no solo los sectores intrínsecamente relacionados con las pérdidas económicas de los eventos catastróficos que vienen aparejados al cambio climático, sino el conjunto de la economía se ve afectado por fenómenos de esta naturaleza. Y aquí cómo involucramos efectivamente a la academia en este esfuerzo enorme para demostrar estas implicaciones. El IPCC ha hecho un trabajo espectacular, pero ciertamente regiones como la centroamericana nos vemos un poco desdibujadas de eso al no tener científicos o si la masa crítica, la información oportuna, y por eso luchamos por tener estas capacidades en nuestra región. Yo creo que hemos visto que este es un fenómeno complejo, pero es un fenómeno el que se está atacando en diferentes niveles, en diferentes espacios, y que creo muy sinceramente que es la oportunidad para que el planeta realmente se oriente hacia un desarrollo sostenible, hacia un desarrollo sustentable, pero sobre todo hacia un desarrollo resiliente a los efectos de cambio climático, economías bajas en carbono, economías que realmente aprovechen los recursos naturales de la mejor forma. Entonces, me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias por la invitación realmente, y animar a todos los que nos están oyendo, y a los que no, bueno, a los que nos están oyendo, transmítanlo en sus respectivas redes, porque de lo que se trata es que más y más actores nos sumemos en este esfuerzo. Muchas gracias, señora ministra, por esas palabras. Cristóbal, adelante. Muchas gracias, Ana María. Mira, que sea una reflexión muy cortita, yo creo que intentando recoger lo que es este espíritu del diálogo de Talanoa, el pluralismo es central en esto. Yo creo que el llamado ya no puede ser más claro, o sea, estamos contra el tiempo, el panorama está bastante complejo, y estamos también enfrentándonos a gente, bueno, gente muy poderosa que no quiere reconocer la importancia del cambio climático, ¿no? Entonces, creo que es importante que aprovechemos las plataformas que ya existen. O sea, hay plataformas, hoy en día la globalización, dentro de los aspectos positivos, es que nos permite tener esta conectividad, y sí nos permite actuar. O sea, y Talanoa es un llamado a eso, a la acción colectiva. Reconocer que los gobiernos no van a ser capaces por sí solos de llegar a las metas, que el aumento de las ambiciones tiene que pasar por los ciudadanos, por la sociedad civil, por las universidades, por las empresas, y que por lo tanto tenemos ahora la oportunidad de hacerlo, y que realmente no creo que tengamos otra oportunidad. Entonces, ojalá que la aprovechemos, porque sería una pena no aprovechar, y que después sea muy tarde para mirar lo que no hicimos. Yo tengo confianza en que vamos a poder hacer más de lo que estamos haciendo, por lo menos. Muchísimas gracias, Cristóbal. Creo que los que estamos aquí tenemos esa confianza también en que como seres humanos podemos hacer esas transformaciones. Agradezco muchísimo a nuestros 3 presentadores de este día. Gracias también a nuestro presidente del Comité Directivo de Let's Lac, Rodrigo Rodríguez, por la introducción y la moderación de la parte inicial de este webinar. Les recuerdo que tanto el webinar como la grabación del webinar como las presentaciones que utilizaron Felipe y Cristóbal están disponibles en la página web de Let's Lac. Les pedimos por favor compartir esta información con las personas que ustedes consideren que se beneficiarán de ver el video y de tener el material. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y éxitos
todo lo que hacen en favor del planeta.